nosotros es un privilegio que usted esté aquí en esta tarde de hoy. Así que yo le voy a pedir ahí que están de pie ahora mismo, le voy a pedir que por favor busquen su Biblia. Vamos a pasar al mensaje de la palabra del Señor. Y yo quiero que se ubique conmigo en el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo número 10. Y vamos a considerar los últimos dos versículos de ese capítulo. Y vamos a terminar en Hebreos capítulo 11, versículo 1. O sea que vamos a estar Hebreos 10, 38 y 39. Y terminamos en Hebreos 11, 1. Si alguien a su lado no tiene Biblia, puede compartirla. O también lo puede ver en la pantalla. Gloria al nombre del Señor. Y cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor se lee así en el nombre del poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos en esta hora. Padre de gloria, Dios de poder, te adoramos a ti, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu poder. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Te pido, Señor amado, que sigas tratando con nosotros, pero que ahora nos ministres a través de tu palabra. Que uses tu palabra, Señor amado, como bálsamo, pero también como una brújula que nos dirija, Señor amado, a puerto seguro. Yo te pido en esta hora, Espíritu de Dios, Señor amado, que si hay alguien enfermo entre nosotros, que lo sanes. Si hay alguien, Señor amado, que está en el suelo, levántalo. Y que sea usted, oh Dios poderoso, haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor eterno. Creyendo nosotros que así lo vas a hacer. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que puede sentarse, gloria al nombre del Señor. Pero yo quiero que usted le diga el tema al que está a su lado. Y yo voy a predicar bajo el tema: una fe incompleta. Pero dígaselo con ánimo. Yo sé que usted está en ayuno hoy, que usted está, amado, peleando con el oso y el león. Yo sé que usted, amado, está débil en cuerpo pero fuerte en espíritu. Pero le va a decir que está a su lado: una fe incompleta. Gracias, aleluya. Así que, amado, mira, amado, cuando nosotros escuchamos la palabra fe, es una palabra que nosotros hemos escuchado tantas y tantas veces en nuestra vida. Y la vemos en tantos lugares. Usted puede verla en libros, puede verla, amado, o escucharla a través de predicaciones. Puede, aleluya, escucharla en medio de los consejos que nos dan a nosotros. Y aún, amado, mayor aún, nosotros la usamos para todas las cosas de nuestra vida. Usamos esa palabra. Mira, amado, usted está viendo un juego de baloncesto y cuando su equipo está perdiendo por 2, por 3, o está en empate y quedan 5 segundos, ¿sabe lo que empleamos? Yo tengo fe de que mi equipo va a ganar. Y usamos, aleluya, esa palabra y la metemos ahí, aleluya, ¿para qué? Para emplear una función. Y ahí está, y la empleamos, amado. Cuando estamos enfermos, cuando estamos sanos no pensamos en mucho, pero cuando estamos enfermos metemos la palabra fe. No, yo tengo la fe de que Dios va a obrar ahí y que Dios se va a glorificar y yo sé que Dios va a hacer una obra. La utilizamos ahí, seguro que sí. Y sabe una cosa, amado, deseamos que Dios intervenga y usamos esa palabra fe para hablar de algo que yo espero que Dios haga por mí. ¿Sabe una cosa, amado? La hemos escuchado de la boca muchas veces de los que te dicen que tienes que tener una fe en grandes cantidades para que tus problemas sean resueltos. La hemos escuchado por boca de esta. No, lo que pasa es que a ti te falta más fe. Tienes que creer más. ¿Para qué?
La usamos para decirle a la gente: lo que pasa es que tú estás escaso de fe y Dios no puede resolver. Pero también, amado, la usamos en los momentos de crisis. Cuando alguien no sabe qué decirte, te dice: ah, tranquilo, ten fe. Entonces, mira, amado, yo quiero que usted entienda algo. Ha sido una palabra tan y tan repetida que ya ha dejado de significar algo importante para muchos. Ha sido una palabra usada tan genéricamente, amado, que se ha convertido en el eslogan de los cristianos. Se ha convertido, amado, escúchame bien, en un sello. Ah, porque yo te digo que tienes que tener fe. Como yo te estoy vendiendo esa fe, yo te estoy diciendo que yo soy alguien, un sello. Es que yo soy cristiano y yo uso la fe para todo. Entonces la hemos usado tantas y tantas veces que ha dejado de significar algo importante para nuestras vidas. Y yo quiero que usted entienda algo, amado. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que la palabra fe es utilizada aproximadamente unas 243 veces. 243 veces la usan los escritores, pero no la usan en cualquier momento. La usan para describirla como el eje de qué? El eje de nuestra vida espiritual. Jesús la usó, Pablo la usó, Santiago la usó, Pedro la usó, el escritor de los Hebreos la usó y la repite constantemente como una de las cosas más importantes a la hora de vivir nuestra vida cristiana. Amén, gloria. No la utilizó para cualquier momento. ¿Sabe una cosa? Este término fe en el siglo I ya era utilizada antes que la utilizaran en la Biblia. Cuando nosotros miramos, amado, en el siglo I, en el tiempo del mundo greco-romano, ya se utilizaba de una manera que nos enseñaron, una manera diferente a la que nos enseñaron a nosotros. Y yo quiero decirte algo, amado. ¿Por qué? Porque el lenguaje que se utilizaba en este tiempo no era un griego común. No era el griego de los filósofos atenienses. El griego que se utilizaba en el siglo I y antes del siglo I era un griego llamado el griego koiné. Y usted me va a decir: ¿y para que usted me dice eso? Para que usted entienda qué es fe. Y yo le estoy diciendo esto porque, amado, porque no era un griego clásico. Este era el griego. ¿Sabe qué griego era? El koiné, el griego de la calle. Era el griego del vulgo, era el griego del mercado, era el griego, amado, en que se hacían los contratos comerciales, era el griego que se utilizaba para las correspondencias militares, para que todos aquellos que eran soldados entendieran qué le estaban diciendo o qué le estaban pidiendo. Era un idioma, amado, que se usaba, que usaba cualquier persona. Escuche bien. Este griego se usaba desde Egipto hasta Roma. Todo el mundo utilizaba este griego. ¿Por qué? Porque era lo único que tenían en común todas las naciones. Era lo único que tenían. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amado? Que si hay algo que debemos entender, es que este idioma, aleluya, en este idioma, las palabras no se decían por decirse. Las palabras tenían una historia. Las palabras tenían usos específicos. La palabra, amado, cada palabra tenían propósito que cualquier persona del siglo I la escuchara y la pudiera entender. Pero ¿qué sucedió con esta palabra? Que pasaron 20 siglos y al cambiar los idiomas se perdió su significado. O se perdió el verdadero significado. Y yo quiero decirte algo, amado. Esa palabra fe se traducía como pistis o pisteus. Y sabe una cosa, nosotros la traducimos como fe, como creer, como confianza. Y yo quiero decirte algo. Yo quiero decirte que esta traducción
no es incorrecta. Esta traducción no está mal dicha o mal dirigida. Esta traducción es que está incorrecta. Esta traducción está incompleta. ¿Por qué te digo que esto está incompleto? Porque lo que le falta a esa traducción es lo que hace que el Pistis del siglo I o la fe del siglo I tenga sentido para nosotros cuando la leemos en la Biblia. Y antes, yo quiero decirte esto, escúcheme bien, antes de que Pistis fuera una palabra religiosa, antes de que Pistis la utilizara un apóstol o alguna persona, ¿tú sabes quién la utilizaba? Los políticos. Lo usaban los políticos. Y ¿sabe una cosa, amado? Yo quiero que usted entienda cómo lo usaban los políticos. Y yo quiero que usted piense que usted era no un soldado de fila. Yo quiero que usted piense que usted era un general del gobierno de Roma. Yo quiero que usted se vea allá con el casco, con las plumas esas así, con el capacete, diciendo a todo el mundo, dándole órdenes. Y yo quiero que usted piense que usted es un general de ese siglo I y tiene bajo tu cargo legiones de soldados, amados, en regiones y en territorios que fueron conquistados por Roma. Yo quiero que tú te imagines, yo soy el general y a mí Roma me puso a cargo de otras regiones que conquistamos. Y sabe una cosa, imagínense, esas naciones aliadas, y esas naciones aliadas tenían que firmar pactos con Roma. Tenían que firmar acuerdos con Roma. Y esas ciudades que fueron conquistadas prometieron algo para Roma. ¿Sabe qué le prometieron? Lealtad. Le prometieron fidelidad. Le prometieron al imperio romano que iban a estar ahí. Y lo que le permite a un general o a un imperio o a un político dormir tranquilo era no que hubiesen firmado un papel, era que el acuerdo que habían quedado se llevara a cabo. O sea, escúcheme bien, un general para dormir tranquilo hacía una pregunta. Y la pregunta era: ¿puedo contar contigo cuando llegue el momento que te necesite o te envíe a hacer algo por mí? Santo, aleluya. La pregunta que hacía un general dormir tranquilo era: yo sé quién tú eres y yo sé que tú no eres de mi nación, que tú eres aliado. Pero la pregunta es: ¿yo puedo contar contigo cuando yo te necesito? Silencio. ¿Sabe una cosa, amado? Esa relación entre un poder y sus aliados era el lazo de compromiso mutuo que se podía verificar. ¿Y por qué se verificaba? Pues no se verificaba por lo que decían. Se podía verificar por el historial de las veces que cumplía su palabra. Se podía verificar por el historial y por los acuerdos cumplidos. ¿Y sabe por qué se verificaba? Por la lealtad demostrada bajo presión. Voy suave. Voy suave, William, voy suave. Escucha bien. Eso significaba que, aleluya, Pistis para ellos no era un sentimiento de yo creer algo. Esto demostraba que Pistis, pastora, no era es que yo estoy esperando algo. No, escúcheme bien. Esto no demostraba que Pistis o fe no era una emoción, que yo me siento fuerte para hacer algo. Esto demuestra, aleluya, que la Pistis de que ellos están hablando era una categoría de una relación de lealtad. Aleluya. O sea, que cuando yo hablo de fe, yo no estoy hablando simplemente de lo que yo espero, de lo que yo creo. No, estoy hablando de una relación de lealtad. ¿Entre quién? Entre el que te gobierna y el gobernado. Santo eres Jesús, aleluya.
Y hablamos de fe o hablamos de pistis, amado. Pero ¿sabe una cosa, amado? Un soldado hacia su general tenía que hablar de fe. Políticamente hablando. Tenía que hablar de lealtad. Tenía que hablar de confianza. ¿Sabe quién más podía hablar de esta pistis, de esta fe? Una ciudad conquistada hacia Roma. La pregunta eran a las ciudades conquistadas. ¿Puedo confiar en ti? ¿Puedo contar contigo? La pregunta, ¿sabes a quién se la hacía? A los socios comerciales. Nos damos la mano y decía, ¿tú estás seguro que yo te voy a dar un dinero y que esa mercancía va a llegar al puerto y me la vas a llevar? Antes no habían cámaras ni GPS. No. ¿Sabe lo que había? Pistis, fe, lealtad, confianza. Y sabe una cosa, amado, era un término que describía, escuche bien, una lealtad activa. Fe, santo, puedes adorar a Dios. Era, amado, describía un compromiso constante. Esta palabra pistis, aleluya, describía una fidelidad demostrable en condiciones reales. Entonces, escúchame bien. Cuando Roma quería asegurarse de la lealtad exigida de los pueblos conquistados, usaba exactamente esta palabra pistis o fe. Y no era lo que sentían los contrarios en su corazón, no. ¿Sabe por qué no era lo que sentían los contrarios? Porque ¿quién quería estar siendo conquistado o colonizado? O sea que cuando Roma le preguntaba a estas naciones, no le estaba diciendo, ¿te sientes bien sirviéndome a mí y puedo contar contigo porque te sientes bien? No. Le estaba diciendo, yo sé que tú no te sientes bien. Yo sé que esto es duro para ti y yo sé que es difícil para ti, pero yo quiero saber si te demuestra tu lealtad a la hora difícil cuando yo te necesite. Gloria a Dios. O sea, escúchame bien, que no está hablando de sentimientos, está hablando de decisiones. Poderoso. Cantamos un corito. Gloria a Dios. Era amado. La pregunta era, ¿cómo actuabas cuando el Senado enviaba una orden oficial? Era si mandaban las tropas, aleluya, que habías prometido a la hora de la guerra o no las enviabas. ¿Sabes lo que era pistis para ellos? Si tú enviabas los impuestos que tú tenías que pagarle a Roma o los evadías de alguna forma. Eso estaba en los libros escritos. Entonces, la fe era algo que verificaba hechos y no palabras. La fe era algo, amado, que verificaba lo que yo hacía, no lo que yo decía que iba a hacer. Y es por eso, amado, que el Nuevo Testamento toma, mira, amado, esa misma palabra con todo el peso político, aleluya, y toma esa palabra y ¿sabe lo que hace? La hace el término central para describir lo que le pide Dios a cada uno de los creyentes. Él toma esa misma palabra con todo su peso para que entendieran. Los escritores comenzaron a tomar la palabra fe y la pusieron ahí porque cada uno sabía lo que significaba esto. Y sabe una cosa, no se eligió una palabra suave para que no se sintieran, aleluya, presionados, para que no se sintieran mal. No se escogió una palabra suave para que la gente no dijera, ay, cógelo con calma, o una palabra que me moviera las emociones. Ay, se escucha lindo esa palabra, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que yo siento. No, se escogió una palabra dura. ¿Por qué, amado? Porque esta palabra en el contexto cultural significaba lealtad verificable, compromiso activo, fidelidad que se mide por nuestras acciones. O sea, que esto fue lo que nadie
nos explicó cuando nos preguntaron, ¿tú tienes fe? Esto es lo que nadie, aleluya, nos explicó, nos enseñó desde lo profundo para decir, la fe no es solamente sentir una emoción, la fe no es simplemente pensar en algo, la fe es actuar cuando nos necesitan. Alabado Dios, Señor. Y en la Biblia, amado, nosotros encontramos a los escritores describiendo el concepto desde diferentes puntos de vista. Y sabe una cosa, por un lado yo veo al apóstol Pablo hablando a los romanos en capítulo 3 verso 28, dice que el hombre es justificado por la pistis, por la fe, sin la obra de la ley. Y sabe una cosa, amado, Pablo estaba dando a entender que una vida de cultos mecánicos y rituales sin sentido no te iban a llevar a una relación correcta con Dios, sino que esa fe que necesita Dios no es tan solamente de cultos. No es simplemente de venir a la iglesia y levantar las manos. Dios necesita algo más de nosotros. Pero Santiago hizo una contraparte y le dijo: tu fe sin obra Es muerta. Aleluya. Entonces quiere decir, escúcheme bien, que una fe sin obra está totalmente muerta. O sea que le está diciendo que si esa fe es real, siempre va a producir acciones, siempre va a producir movimiento, siempre va a haber, aleluya, no tan solamente una declaración, sino que un soldado se tenía que presentar en la fila y estar allí. Ahora, aquí Pablo y Santiago atacan dos ángulos que está haciendo que la iglesia muera. Aquí Pablo y Santiago están atacando dos ángulos que está haciendo que la iglesia viva una vida en Cristo sin sentido. ¿Por qué? Porque, aleluya, tener mucha religiosidad, mucho culto, mucho protocolo, sin lealtad, no sirve. Es vana. Y sabe una cosa, Santiago ataca no al religioso, sino que dice al que cree y dice que cree, pero no tiene compromiso, también es muerta. Entonces quiere decir, amado, puede adorar a Dios, que ahora la pregunta es diferente. Gloria a Dios. La pregunta no es si tienes fe o no tienes fe. Ahora la pregunta cambia cuando nosotros entendemos. Y la pregunta es, ¿qué versión de la fe estamos viviendo? Aleluya. Bendito Dios. Estamos viviendo la fe que nos enseñaron, que es la certeza, lo que se espera, que yo creo, que yo tengo emoción. O estamos viviendo la pistis del primer siglo por la cual se escribió la palabra. Y sabe una cosa, amado, yo quiero que usted entienda que cuando nosotros entendemos todo esto, podemos entonces leer el capítulo número 11 del libro de Hebreos. Porque cuando yo entro al capítulo número 11 de Hebreos, yo me doy cuenta, sabiendo el significado, yo me doy cuenta de qué realmente es la fe. Porque en hebreo nosotros lo llamamos ¿qué? El capítulo de los héroes de la fe, lo llamamos el salón de la fama de la fe, pero con la definición correcta de pistis se vuelve completamente diferente a cómo nosotros hemos escuchado todo el tiempo este capítulo. Si yo me pongo a analizar lo que yo estoy diciendo ahora, yo comienzo a leer hebreo y comienzo a decir, por la fe Abel ofreció, por la fe Noé construyó, El arca. por la fe Abraham salió y ofreció, por la fe Moisés dejó Egipto. Ay, ay, ay. O sea, amado, escuche bien, que el patrón es tan sistemático y tan claro
que cuando nosotros comenzamos a entender lo que realmente es la fe, yo no puedo ignorar lo que nos está diciendo Dios en este capítulo, porque cada ejemplo de fe no es una creencia, es un acto, es una decisión, es un movimiento correcto, es un movimiento concreto en el mundo real, mira, no en el pensamiento. Cada ejemplo tenía, escucha bien, un costo real. Porque yo quiero que tú entiendas algo. La fe cuesta. O me amarro el zapato o me lo quito. Santo, aleluya. Me está saliendo. Santo. Mira, amado. Usted sabe que esto es así. Cuando yo miro, amado, cuando yo miro el capítulo número 11 de este libro de Hebreos, yo puedo entender y ver a cada uno de ellos esta fe activa y no la fe que vivimos nosotros. Y digo nosotros, me incluí, ¿verdad? Porque cuando habla de Abel no dijo, no, es que mi postura teológica es esta postura y eso es lo que yo creo. No, Abel, tú sabes lo que hizo, ofreció, se movió a hacer algo, hizo una acción y no ofreció cualquier cosa, ofreció lo mejor. O sea que la fe no puede decir, ay no, cuando yo tenga, yo le voy a dar a Dios lo mejor. Esa es la fe de nosotros del 2026. Mi fe es que cuando Dios me dé, yo le voy a dar a Dios. Que cuando Dios me haga, yo voy a hacer para Dios. No, Abel dice que por la fe no tenía grandes riquezas, pero y rápidamente que sabía que había que adorar a Dios, ofreció. Santo. Soltó, lo hizo. Amado, y sabe una cosa, cuando yo miro la fe de Noé, la fe de Noé también fue igual, porque Noé no tuvo una experiencia espiritual que dijo, ángeles volaron y ángeles se movieron y yo sentía a los ángeles que me decían, coge el martillo, el serrucho, corta madera y ¿sabe qué? Y yo tengo la fe de que algo Dios va a hacer. No, ¿sabe una cosa? Cuando Noé entendió las instrucciones de Dios, él no se quedó tranquilo esperando, él comenzó a construir un barco por décadas y no tan solamente comenzó a construir un barco por décadas, sino que comenzó a construir un barco cuando no había agua, cuando no había nubes, cuando no había viento, cuando no se esperaba nada, cuando no se conocía lluvia. Él comenzó a construir cuando los vecinos empezaron a decir, ¿y este loco de dónde salió? Mira, se comenzaron a burlar de Noé. ¿Por qué? Porque Noé tomó una acción que nadie había tomado nunca en su vida. Y cuando yo miro, amado, te sigo describiendo lo que es la fe, a ver si me vas entendiendo. Cuando yo miro a Abraham, cuando yo miro a Abraham, mira, no, lo que pasa es que yo estoy esperando que Dios me diga para dónde yo tengo que ir. Nosotros aquí estuviéramos ahora mismo esperando que el celular coja señal para ver para dónde me va a mandar el GPS. Y estamos aquí, no, es que Dios me prometió algo. ¿Qué hace? Esperando que Dios me diga para dónde. Y sabe una cosa, amado, ahí no, Moisés no tuvo que esperar que le dieran un mapita, no, tampoco tuvo que esperar que le dieran un plan, tampoco le tuvieron que poner un día de la agenda para que te pusieras a hacer algo, no. ¿Sabes qué hizo Noé? ¿Qué hizo Abraham? Abraham salió de su tierra y de su parentela no sabiendo para dónde iba. Salió sin señal de GPS, salió con el mapa incompleto, salió, aleluya, sin gasolina en el tanque. Pero como tenía pistis, como tenía fe, salió. Pero sabe una cosa, como este es el salón de la fama de la fe, no tan solamente salió, sino que cuando salió se le hizo una promesa de que su descendencia, ¿cómo sería?
como las estrellas del cielo, como la arena del mar y todo ese tipo de cosas. Pero ¿sabe una cosa, amado? Fue, aleluya, un momento que el Señor le dijo: entrégame a tu Isaac, entrégame la promesa. Entonces, amado, queremos hablar de promesa, pero no queremos hablar de la fe real. Y tú sabes lo que sucedió, amado. Fue a ofrecer a su hijo Isaac la promesa que Dios le había dado, sin pensarlo dos veces. Y escúchame, Liliana, tú me hiciste una pregunta. El voy y vengo y no me detengo. Sí, escúchame bien. Tú sabes por qué a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque cuando le pidieron a su hijo unigénito, aleluya, nosotros pensamos que la fe fue ofrecer el hijo. La fe no fue ofrecer el hijo. La fe fue comenzar a caminar sabiendo que Dios iba a hacer algo. Por eso, aleluya, tú sabes lo que dijo: el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, ¿tú sabes qué? Mire, escúchame bien, yo quiero que tú entiendas algo y te lo voy a decir ya mismo. La fe no fue ver la descendencia como las estrellas del mar. La fe fue contada porque creyó y caminó, porque creyó y se movió, porque creyó, aleluya, escuchó y dijo: yo no tengo que ver nada para creer lo que Dios me está diciendo. Por eso, amado, escúchame bien. Y le dije que la fe cuesta, ¿verdad que sí? Por eso fue que Moisés fue incluido en el Salón de la Fama. ¿Por qué fue incluido? Porque cuando a Moisés se le hace el llamado, después de 40 años estar en el palacio, viviendo como el faraón, no le faltaba comida, no tenía que coger sol, no tenía que cargar piedras, no tenía que vivir en una choza. Cuando, aleluya, le dieron a escoger, dice, no le costó rehusarse a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y sabe una cosa, amado, dice que se fue de Egipto sin importarle lo que costaba salir de ese lugar, sin importarle, amado, escúcheme bien, lo dejó todo lo que le costó estar ahí, pelear por esa posición, lo dejó todo por tal de agradar a Cristo. Entonces muchas veces, ahora voy a empezar a predicar. Entonces muchas veces nosotros hablamos de fe, pero ¿qué estamos ofreciendo? Nosotros hablamos de fe, pero ¿qué estamos construyendo? Nosotros hablamos de fe y hacia dónde estamos caminando. Nosotros hablamos de fe y ¿qué estamos dejando? Que puede ser que nos guste. Mire, escúchame bien. ¿A qué niño le amarga un dulce? ¿Tú te crees que viendo las condiciones del pueblo, Moisés no decía: yo estoy mejor que mis hermanos? Si yo me voy de aquí, voy a ser un esclavo como ellos. Y sabe una cosa, no le importó. Entonces ahora yo pregunto, comparemos la fe activa de estos hombres con la fe nuestra. ¿Estaremos dispuestos a perder? ¿O ahora en Cristo todo el mundo quiere ganar? Ahora lo que usamos es que somos más que vencedores, somos más que exitosos. ¿Y qué vas a perder? ¿Qué estás dispuesto? Gloria. Entonces yo quiero decirte algo, que lo que estamos viendo en Hebreos capítulo 11 no es un estado mental. No es un estado mental de creer que algo es verdad. Te voy a dar un jab por la costilla, escucha. Dios no necesita que tú creas que Él es verdadero. Dios no necesita, escúchame bien, Dios no necesita que tú lo retes y que le preguntes: si tú eres real, haz esto. Manito. A Dios, escúchame bien, no le torcemos el brazo diciéndole: si no haces esto, no camino. El problema de nosotros. ¿Por qué, amado? Porque la fe que nos pide el Señor es el eje, el centro del evangelio que nosotros vivimos. Es la respuesta activa de alguien que decide comprometerse
suficientemente independiente y fuerte para dominarnos a nosotros. Gloria a Dios. Y yo quiero decirte algo, para que nosotros entendamos que realmente es la fe. Yo quiero que tú entiendas algo. La fe que nos habla el escritor de Hebreos es más profunda de lo que te estoy diciendo. Y ahora vamos para aguas profundas. Vaya a Hebreos capítulo número 11, verso 39. Y aquí es donde se prueba nuestra fe. En el versículo 39 dice: y todos estos, después que termina de hablar de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la ¿qué? Mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ay. Ay. Dígame bien, te lo leo de nuevo, te lo voy a leer de nuevo, te lo voy a leer. Y todos estos que están escritos en el salón de la fama de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sabes qué, amado? Esta gente murieron en pistis, murieron en fe, murieron sin alcanzar lo que Dios le prometió, murieron siendo héroes de la fe porque caminaron sin ver algo, accionaron sin tener un resultado, accionaron, amado, escúchame bien, sin tener un nombre. A Abraham no le pusieron, aleluya, el misionero de la fe, no, le pusieron el héroe de la fe. No, escúchame bien, a Abel no le pusieron el que más ofrendaba a Dios, el mejor adorador a Dios, no, le pusieron el que adoró sin ver, porque Abel murió asesinado. Moisés le dijeron: tú vas a ser el hombre que vas a llevar a esta gente a la tierra prometida. Yo, si tú, y tú eres el que va a librar a toda esta gente de la mano de Faraón, y te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y Moisés la vio desde lejos. Nunca entró a la tierra prometida. Pero ¿por qué entonces está en el salón de la fama de la fe? Porque le creyó a Dios y comenzó a caminar. ¿Sabe una cosa? Se enfrentó al faraón que necesitaba enfrentarse. Caminó por el desierto, creyó en el desierto, vio las manifestaciones de Dios en el desierto y nunca se detuvo. Ahora te pregunto a ti: Santo. ¿cuántos hoy día están peleando porque no han visto lo que Dios les prometió? ¿Cuántos hoy, Cristian, cuántos hoy pueden estar detenidos? Y voy a decir la palabra: enchismados con Dios porque yo no he alcanzado un nombre. Enchismados con Dios porque no me han puesto donde yo quiero, porque no me han dado lo que yo quiero. ¿Tú quieres dulce, nene? Pues ven acá que te voy a comprar dulce. Dios no es así. ¿Sabes lo que ve Dios? No es lo que alcanzaste, es la actitud que estás tomando cuando Dios te dice camina. La actitud que estás tomando cuando Dios te dice soy yo el que te hablo. La actitud que estás tomando cuando entiendes lo que Dios quiere contigo. ¿Qué sucede si Dios no te da lo que te prometió? ¿Qué sucede? Si tú no ves, es que yo no me voy a morir porque Dios me dijo que yo iba a ver a mis hijos. ¿Y quién te dijo que es ahora? No, que yo tengo un llamado. ¿Y quién te dijo que tú tienes que alcanzar el llamado? Tú lo que tienes que caminar y vivir en obediencia a Dios para que sea contado como fe. El título nos salva, la posición nos salva, mis talentos nos salvan, los dones nos salvan. Lo que salva, ¿sabes lo que salva? Es que tú sabes que tu fe te haga caminar y seas obediente delante de Dios. Eso es lo que nos salva a nosotros delante de Dios. Pero como hoy estamos acostumbrados a decirle a Dios lo que tiene que hacer, no, hasta cantando se lo decimos. Le decimos,
Yo lo voy a ver. Claro que lo voy a ver. Lo que Dios me dijo, yo lo voy a ver. No importa lo que pase, que venga el diablo. Y yo tengo esa palabra de fe porque yo lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo porque lo cantamos. ¿No sabe de dónde se lo decimos? Se lo decimos desde la terraza de la casa, comiéndonos una empanadilla de pizza, con una spray ahí bien fresquecito y un abanico. Y yo lo voy a ver porque yo lo voy a ver. Porque ¿qué vas a ver tú si no caminas? Tú lo que vas a ver es Netflix, YouTube, Facebook, TikTok, pero no caminas. ¿Sabes por qué? Porque en tu casa, aleluya, no vas a recibir lo que Dios te prometió. Lo que Dios nos prometió a nosotros es más grande de lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos cosas materiales, pero Dios nos promete salvación. Dios nos promete libertad. Dios nos promete, aleluya, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, que hay un lugar, y nosotros aferrados a las cosas de la tierra. Y yo lo voy a ver, y yo lo voy a tener, y yo lo voy a vivir, y yo lo voy a alcanzar, y no, escúchame bien, esto no se trata de usted y de mí, esto se trata de Dios y lo que quiere hacer con nosotros. Aleluya. Si nosotros nos adentramos, amados, y ya voy a terminar con esto, voy aterrizando el barco. Pastor, me está hablando de esta gente del Antiguo Testamento, pero ahora me voy a meter en el Nuevo. Y no me voy a meter en las palabras de Pablo, ni en las palabras de Santiago, ni en las palabras de Juan, ni en las palabras de Pedro. Me voy a meter en las palabras de Jesús. Y me voy a meter en una frase que él dijo: tu pistis te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y cuando yo me metí ahí, amado, eso fue como si se abriera una puerta y uno dijera: wow, espérate un momento, yo estaré viviendo la fe correcta. Una lectura normal, amado, convertiría esta frase donde Jesús dice: tu fe te ha salvado, en algo así como: tu sentimiento de haber creído ha activado el área espiritual de los milagros, como un mecanismo de abrir puertas y portales. Cuando hablamos de tu fe te ha salvado, hablamos como si: ay, es que yo tuve una comprensión tan profunda de lo que Dios se me reveló, con la R bien larga, Dios se me reveló. Y esa revelación de Dios, esa es la fe que yo tengo ahora. ¿Qué fe? Usted lo que está emocionado si está hablando así. Un jíbaro como nosotros, no hablamos con tanta R. Es que la unción profética y qué sé yo qué más. Emocionamos porque tuvimos una experiencia, pero esa experiencia, aleluya, no es, aleluya, simplemente para hacerte ver algo que Dios va a hacer grande en ti. Yo quiero que tú entiendas, amado, que esto no es un mecanismo psicológico. La fe no tiene que ver nada con la psicología ni las emociones. Entonces te mueve tu fe. Tu fe. Grandes cosas tiene Dios para ti. Alma adora a Dios. ¿Cómo saliste del culto lleno? ¿Por qué? Porque una palabra. Y esa interpretación, ¿tú sabes qué convierte la fe? En una fuerza que la gente acumula para usarla en un momento específico. Pero si nosotros vemos la fe como lo que realmente significa, como una lealtad activa, como un compromiso verificable, la fe de Jesús entonces es diferente. La fe de Jesús es una decisión de lealtad que proviene o que tú diste antes de ver un resultado. ¿Qué me dices, pastor? Te voy a decir ahora. La fe de que habla Jesús es lo que nosotros tenemos que ver o lo que nosotros tenemos que hacer
antes de ver. La fe por la cual habla Jesús es una fe, escúcheme bien, es una fe que nosotros sin ver accionamos. Cuando yo veo a la mujer del flujo de sangre, 12 años buscando hacer algo, pero un día dijo, ay, espérate un momento, si yo tocare el borde del manto del maestro, yo me sano. ¿Cuándo lo dijo? Yo dije que la fe trae pérdida, ¿verdad que sí? ¿Cuándo lo dijo? En un momento que ella sabía que si no podía pasar entre la multitud, no podía tocar la gente, no podía estar con la gente, no podía tocar el maestro porque estaba en peligro de ser apedreada. Pero ella dijo, a mí no me importa lo que tenga que perder, aún mi propia vida, pero yo voy a hacer algo, yo voy a activar mi fe, yo voy a poner mi pistis en acción, yo no me voy a quedar de lejos, yo me voy a acercar porque yo sé que si me acerco, yo voy a tocar el borde del maestro. Y sabe una cosa, la fe no fue tocar el borde, la fe fue acercarse no importando lo que costara ese momento, la fe fue acercarse y pasar entre la multitud, aunque lo estaban apretando y decir, yo sé que hay mucha gente que quiere un milagro, pero yo sé que si yo lo toco, que si yo llego donde Jesús, algo grande va a pasar. Dígale que está a su lado, la fe trae pérdida. La fe trae pérdida, Cristian. Pérdida que al final se convierten en ganancias. Entonces mire cómo es esto. Cuando nosotros miramos a Bartimeo, la gente ve a Bartimeo como algo sencillo, algo, Bartimeo que estaba allí, que gritó. La fe de Bartimeo no fue cuando gritó. La fe de Bartimeo, ¿sabe cuándo fue? Cuando soltó la capa. ¿Por qué cuando soltó la capa? Porque la capa era el lugar donde él recogía la limosna. Y sabe una cosa, dice que la soltó, y un ciego que suelte la capa significa no la voy a volver a recuperar. Está diciendo, yo estoy dispuesto a perder lo que me trae ganancia muchas veces con tal de llegar a donde está Cristo. Me puede mandar a callar, me puede mandar a dejarlo tranquilo, pero si Él me está llamando, yo suelto la capa y corro para donde el Señor. Yo suelto lo que me traiga ganancia y corro para el Señor. Mira, amado, no es cualquier cosa. La fe no es cualquier cosa. No es fe como sentimiento, sino fe como movimiento irreversible. Pues yo voy a hacer algo, si no me funciona vuelvo para atrás. No. Abraham sabía que salió y que no había vuelta. Moisés sabía que salía y no había vuelta. Nosotros tenemos que saber, aleluya, como Bartimeo, que hay cosas que tenemos que soltar que no tienen marcha atrás. Pero sabe una cosa, no dice que Bartimeo dobló la capa, la botó. Entonces nosotros tendremos capas guardadas por si acaso no nos va bien en el evangelio. Estaremos conservando 2 o 3 cositas, amistades y cosas por si acaso no me va bien aquí. Ay, no, pero déjame chequear. Cuando yo renuncié a la policía, yo conté, déjame ver cuántos años yo puedo volver para atrás. Por si acaso no me va bien como pastor, vuelvo como policía. Cuando me preguntaban, ¿qué tú hiciste? ¿Te metiste en una...? No, dejé todo botado. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene fe no puede tentar a Dios con cosas que lo pueden hacer volver para atrás. Si tú decidiste servirle a Cristo, hay un himno que escuchamos ahorita que decía, no vuelvo atrás, no vuelvo, he decidido. Pero entonces hay gente que todavía está indeciso. Bota la capa. Está indeciso. Bota la capa. Corta las conexiones con el mundo. Corta las conexiones. Lo voy a dejar ahí.
lo importante del mensaje. Que la fe no es cualquier cosa y usted lo va a saber desde hoy en adelante. Si nosotros queremos ver algo de parte de Dios, lo creemos, nos lo llevamos al corazón, pero tiene que haber una iglesia que accione. Tiene que haber una iglesia que crea y que camine. La fe tiene que haber una iglesia que sea leal en sus palabras y que lo confirme con acciones. Que tenga un compromiso que se pueda verificar con el movimiento. Escúcheme bien, que cuando usted decida llamarse iglesia y se convoque la iglesia, tú sabes cómo, aleluya, yo sé que tú tienes fe, porque el convocado llega a la convocación, aleluya, el que se le llama, no, escúcheme bien, en la fe, yo quiero decirte algo, escúcheme bien, en la fe no hay invitaciones exclusivas, no hay VIP. En la fe, escúcheme bien, la fe que nos está pidiendo Dios, no hay gente exclusiva ni membership de fe, no. Hay una sola fe para toda la iglesia. Y cuando se le hace el llamado a la iglesia, todo el que sabe y reconoce que Dios es su dueño, camina sin invitarlo mucho ni nada personal, no. Aleluya, Dios nos, mire, escúcheme bien, Dios nos llamó esta mañana a ayunar. Pues sabe una cosa, si Dios me llamó a ayunar y yo tengo fe y yo soy iglesia, yo tengo que estar en el ayuno. Si hay que ir a repartir tratados y yo soy iglesia, yo tengo que estar repartiendo tratados. Si hay un momento de oración, yo tengo que estar inclinado orando. Si hay un evangelismo, yo tengo que caminar. ¿Sabe por qué? Porque el llamado es para la iglesia. El llamado es lo que tienen fe para salvación. Porque nosotros no somos de los que decimos y no hacemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos los que tenemos fe para alcanzar lo que Dios nos dijo que íbamos a alcanzar. Entonces terminemos. No podemos ir ya. ¿Sabe por qué terminé? No podemos ir. Porque yo sé que cada uno de ustedes ha comprendido que la fe no es muerta, que la fe no es estática, que la fe tiene un movimiento. Y esta mañana nos dijeron, el movimiento depende de nosotros. El movimiento depende de ti. Nadie le puso una pistola a Abraham para decirle, deja tu tierra, deja la herencia. Nadie le dijo a Moisés, vete, que allá te espera algo más grande. Ni se lo dijo a Abraham tampoco. Nadie los obligó. Al contrario, los intentaron detener. Pero esa gente dijo, si yo me detengo, no agrado a Dios. Si yo me detengo, si no hay movimiento en mi vida, entonces yo dejaría de agradar a Dios. ¿Qué quiere hoy Dios de nosotros? Dios no quiere que borremos nuestra mente. Dios no quiere que tú te vuelvas un ignorante, no. Dios no quiere que abandones ese sentimiento. Dios no te está pidiendo eso. Yo te dije que eso era parte. ¿Tú sabes lo que Dios quiere? Que vivamos una fe completa. Una fe en todos los ángulos. Yo lo creí y siento ese sentimiento. Sí, pues ahora camino. Dios no nos está pidiendo a nosotros, aleluya, que caminemos con una mente en blanco. No. Dios nos está diciendo, eso que te puse en la mente, eso que tú sientes, eso que te está creando algo, tiene que hacerte funcional en la iglesia, tiene que hacerte funcional en la vida. Gloria al nombre del Señor. Lo que quiere Dios en este día son actos de lealtad. Yo sé que no todo el mundo vive de esta manera, pero tú dices en la palabra de Dios que vivamos de esta manera. Pues yo voy a vivir de esta manera, aunque el mundo no viva así, aunque la sociedad no viva así, aunque me digan anticuado, aunque me digan, mira, tú estás viviendo una fe ficticia. No, eso decían de Noé, tú sabes algo. Y cuando llovió le decían, Noé, hambre, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo, nos estamos dejando arrastrar para tener una fe, escúcheme bien, como la fe del mundo. Yo creo para tranquilizar mi mente, no para vivir lo que creo.
Yo creo para calmar mi conciencia y decir, no, yo tengo fe. Calmaste tu conciencia. ¿Sabe una cosa? A Dios le gustan tus palabras, pero más le gustan tus acciones. Por eso fue que el apóstol Pablo, cuando fue para los Corintios, dijo, yo voy para allá. Y voy para allá donde ustedes, no a medir sus palabras, voy a medir sus acciones. No voy a medir lo que me dijeron, voy a medir lo que hacen, cómo lo hacen, cómo se mueven, cómo aman, cómo viven en coinonía, cómo se preocupan por el evangelio, cómo se desgastan para el Señor. Yo no voy a medir lo que ustedes dicen que son. A mí hubo una frase que siempre me chocó. Y Alfonso nos dijo una vez también, dijo, ustedes no son lo que dicen que ustedes son. Ustedes son lo que hacen. Y yo siempre me quedé con eso en el corazón. Si yo te digo que te describas a ti mismo, no, yo soy humilde, pero soy tremendo. Yo soy humilde, pero si yo te digo que te describa, te vas a describir así. Si yo te digo descríbete para saber si vas para el cielo, tú vas a decir, tú no ves la aureola, no sientes la aureola que tengo aquí, no la sientes, no se ve, no se ve. Pero si te digo, dime qué tú haces para saber si vas para el cielo. Dime si tú amas como tienes que amar. Dime si eres bondadoso como dice la Biblia que es su fruto. Dime si tienes dominio propio. Dime si eres manso. Santo. ¿O eres el hijo del trueno todavía? No me digas lo que quieres hacer. Porque si yo te pregunto qué quieres hacer, tú vas a decir, a mí me gustaría que Dios me diera fuerza para acabarlo. ¿Y qué hiciste? Le pedí paciencia para soportarlo. Entonces, no me digas quién eres. Dime qué tú haces. Dime cómo eres. Dime cómo te mueves. Dime cómo te describen. Lo que quiere Dios son hechos que hablen de palabras, compromisos reales, aleluya, que Dios que hacemos con Dios, de decirle, heme aquí, envíame a mí. Hoy Dios nos llama. Hoy Dios nos llama a evaluar nuestra vida. Hoy nos llama el Señor para hacer una evaluación de nuestros movimientos, si han sido correctos y si han sido dirigidos por Dios. Hoy Dios llama a la iglesia a decirle, acciona, camina, cree, construye, ofrece a Dios, adórale con todo tu corazón. Hoy el Señor nos hace un llamado a decir, enfoca tu mirada, enfoco mi mirada al cielo y no me importa nada más de lo que hay a mi lado con tal de ganar a Cristo. Hoy el Señor nos está llamando a serle fieles. ¿Fieles qué? Fieles soldados a Cristo, fieles soldados de Cristo. Por eso hay una palabra que dice el apóstol Pablo, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Hoy Dios nos hace un llamado, iglesia. Póngase de pie en esta hora, amado.
Hoy Dios nos hace un llamado. ¿A qué? A una fe completa. Hoy Dios nos hace un llamado, amado, para que sea Dios haciéndonos sentir, ¿verdad? Su Espíritu Santo, haciéndonos sentir que estamos en lo correcto. Así que, amado, por eso en esta hora Dios quiere que completemos nuestra fe y que seamos sinceros con Dios. Que seamos sinceros, aleluya, con aquel que nos llama. Que seamos sinceros y le digamos: Señor, yo he estado viviendo una fe completa. ¿Por qué? Porque me quedé solamente en creer y en esperar. Me quedé con la definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero se me olvidó algo, que después dice: y fue por la fe que todos estos hombres obraron, me ofrecieron, caminaron, dejaron, perdieron. Mira, amado, cuando yo me encuentro con un mensaje como este, yo mismo tengo que reflexionar en mi vida y decir: realmente yo tengo una fe completa. Yo tengo que decirlo, amado, escúchame bien. Encontrarme con una palabra como esta, mi hermano. Tenemos que empezar a escudriñar nuestra vida y decir como dijo David: mírame, Señor, mira lo profundo, métete en mi corazón y mira si en mí hay un camino que no te agrada, si hay un camino que es incorrecto, si hay un camino que es cual yo no debo caminar. Dice: muéstramelo, enséñamelo para yo no caminar. Isaías le habló al pueblo y le dijo de parte de Dios: paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda por la cual debemos caminar. Yo quiero decirte una cosa. Ellos preguntaron, pero la instrucción no era preguntar, era pregunta y camino. Aleluya. Sí, Señor. ¿Sabe qué dijo el pueblo? Estamos bien. No caminaremos, no preguntaremos, no escucharemos, no iremos, no haremos. Estamos bien. ¿Qué estamos haciendo usted y yo cuando escuchamos una palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia cuando escuchamos una palabra tan hermosa que nos hace saber que Dios nos anhela celosamente? Señor, aleluya. ¿Qué hacemos usted y yo, amado, cuando escuchamos que Dios se interesa en nuestra salvación? El apóstol Pablo dijo: no es que Dios se interesa, es que te toca a ti cuidarla con temor. Y el temblor significa reverencia. Habremos entendido lo que Dios nos dijo hoy. Por eso en esta hora, amado, escuche bien. Yo hago un llamado primeramente a salvación. Si hay una persona que está alejada del Señor, si hay una persona que dice: yo necesito reconciliarme, yo necesito volver a empezar, yo necesito, aleluya, que Dios comience a trabajar en mi vida, yo necesito entregarle todo porque yo me quedé a mitad, yo me quedé incompleto y yo necesito que esto, aleluya, se complete. ¿Tú sabes cómo se completa? Aleluya, cómo comienza a completarse: caminando a Cristo, si estoy lejos de Él. Comienza, aleluya, escuchando la voz de Dios y no endureciendo nuestro corazón, escuchando la palabra de Dios, aleluya, que dice: es tiempo de accionar, es tiempo de caminar, es tiempo de entregarle nuestra vida al Señor para que Dios se agrade de nosotros. Si hubiese alguna persona en este lugar que dice: hoy yo me entrego por completo mi vida, yo me reconcilio con el Señor, yo necesito estar cerca de ti, amado, yo te invito al altar, yo quiero orar por ti en esta hora, amado. Ven al altar, Dios te está llamando, Dios te está llamando.
también es para nosotros como iglesia. ¿Hasta dónde ha llegado nuestra fe? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra manera de creer y accionar?